los días lunes tenemos el inconveniente de que tenemos algún par de feriados, por lo tanto vamos a tratar de acomodar las clases, y si nos hiciera falta utilizaríamos un miércoles para terminar o completar los temas preparados para motores alternativos. Ya les voy a pasar de alguna manera mis datos para que puedan contactar conmigo. Vamos a tratar de hacer las clases lo más conceptual posible, es decir, que nosotros vamos a lo conceptual, no a la memoria. Vamos a tratar de dar una cantidad, un contenido que no sea tan extenso, porque con esta modalidad virtual, se complica un poco, y entonces vamos a ir sobre lo que más necesitamos que ustedes conozcan. No tenemos, lamentablemente, un laboratorio donde poder ir en algún momento y cuando surge alguna duda para ver una máquina, tocarla, para ver qué es lo que pasa, pero vamos a tratar de, con el armado de las distintas clases, llegar de la mejor manera posible. Desde ya les pido que cualquier inquietud, cualquier duda que les surja o algo que no se entienda, abren el micrófono y me preguntan. Es lo mejor que puede pasar para este tipo de clases donde uno le está hablando en forma permanente a una pantalla, ¿no? Y para que ustedes participen y puedan, de alguna manera, eliminar dudas o sacarse dudas que puedan surgir. Evidentemente que eso lo hace más ágil a la cátedra, más concreta, y las preguntas que alguno de ustedes pueda hacer sirve para que todos estén de alguna manera resolviendo por ahí un problema que a lo mejor no lo habían tenido en cuenta, y con esa pregunta se les, de alguna manera se les viene a la cabeza. No molestan las preguntas, no existen preguntas tontas. Vamos a ver una materia que puede gustarle esta parte de motores alternativos y turbinas de gas, o no, pero lo que sí podemos lograr en este tipo de materias es que todos los conocimientos que ustedes han adquirido en materias desde física, química, materiales, tecnología de fabricación, si es que la tienen, mecanismos, mecánica de los fluidos, aquí algo se aplica y es la que nos ayuda a resolver distintos problemas. La comunicación la vamos a hacer fundamentalmente a través de la unidad virtual o el aula virtual, conocida como LEV. Ahí ya les habilité y pude cargar, tenemos un aula específica para este curso, donde ahí pueden encontrar ustedes apuntes y lugares donde poder estudiar los distintos temas que nosotros estamos dando semana a semana. Ya están habilitados, ustedes los pueden ver. Si bien ahora vamos a explicar cuál es la modalidad que siempre en la primera clase los estudiantes tienen o quieren conocer, es la modalidad de qué es lo que ustedes van a tener que cumplir para aprobar la materia o para regularizar la materia. Ya en un minuto voy a hacer uso de lo mismo. También van a encontrar un mail donde ustedes pueden contactarse las veces que quieran y sacarse las preguntas que requieran. Después también les voy a dar mi número de celular para que vía WhatsApp puedan comunicarse o vía llamada. No me va a molestar, salvo que estoy dando clase en otra asignatura. No molesta ninguna pregunta. Estamos disponibles para resolver cada cosa o cada duda que ustedes tengan.
sería interesante si al final del cursado se podría hacer uso de la facultad de laboratorios, pero creo que es bastante complejo por lo que se está visualizando actualmente. ¿Alguna inquietud, duda o algo que alguien quiera aclarar o quiera decir? No por el momento, profe. Bueno, vamos bien entonces. Hemos empezado bien. Entonces, vamos a ir a esto de lo que nos toca hoy. Complejo el uso, está cada vez más complejo el uso del MIT. Hola, profe, buen día. ¿Se van a grabar las clases? Sí, sí. Yo les aviso o alguno de ustedes que se haga cargo de grabarla, no tengo problema. Joya, gracias. No, eso ya lo vamos a hablar, pero vamos a ver si me permite presentar. Cierto que este es distinto al Zoom. Bueno, ¿se ve ahí donde dice Propulsión 2021? Sí, profe. Bueno, voy a tratar yo lo amplifico. Voy a tratar de ser lo más simple posible. Quiero, para que no me vean la cara y para tener mayor posibilidad de... Oh. Disculpen un segundo. Dejo de compartir y voy a volver a compartir. No me pregunten qué pasa, pero... Ahí estamos. ¿Ahí se ve? No, no. No sé qué Todavía pasa. no. Ahí vamos, ya vamos, un ratito que ya vamos. Se me va afuera de la pantalla, ahora sí. Ahí vamos. ¿Ahí se la ve? Sí, profe. Sí. Ahí está. Muy bien. Vamos a lo que seguramente a ustedes más les interesa, después seguimos con algunos datos de conexión. ¿Qué es, cómo será la modalidad del dictado? De alguna manera lo hemos visto, clase a clase va a ser lo más conceptual posible, pero vamos a tener evaluaciones parciales que les van a permitir a ustedes regularizar la materia o lo mejor de todo sería que todos aprueben la materia como una promoción. Vamos a hacer 4 parciales que van a ser teóricos, en realidad se podría poner conceptuales, no vamos a hacer cálculos. Estos parciales los vamos a hacer vía Moodle, con distintos tipos de preguntas, pueden ser desde multiple choice, verdadero o falso, o agregar algo en algún contenido, o buscar cuál es lo correcto. Y esos parciales teóricos van a ser 2 de la parte de alternativos y 2 de turbinas de gas. La nota mínima de aprobación va a ser 6, o sea que aquel que logre en los 4 parciales
6 o más, está en condición de aprobar la materia por promoción. Es probable que, o le vamos a dar la posibilidad de que ustedes puedan recuperar un parcial, como les decía, ahí está mencionado de que lo van a realizar mediante la LED en Moodle, en todas las ocasiones, y le vamos a posibilitar realizar un recuperatorio de cada parte, es decir, un recuperatorio de alternativa y un recuperatorio de turbinas de gas para aquellos parciales o que tengan un aplazo o que tengan menos de 6 y quieran recuperar para promocionar la asignatura. Esto está debidamente indicado qué días van a ser los parciales, no se juntan en la misma semana, creo. Y aquellos que tengan 6 o más en 4 parciales o en uno de los recuperatorios que tengan que realizar, vamos a hacer un coloquio final. El coloquio final de alguna manera tiene como fin que estemos de alguna manera cara a cara, les ayudo a ustedes a presentar algo, pueden usar un PowerPoint, un PDF, con gráficos o algún, digamos, algún escrito muy sintético para poder hablar sobre el tema, con algunas preguntas que le vamos a hacer nosotros y, si está bien, completan las condiciones para poder promocionar la materia. No hay coloquio final si lo que ustedes lograron es solamente el regularizar la materia, es decir, que no tienen notas de 6 o más en todos los parciales. El coloquio no tiene recuperatorio, pero también por una cuestión de tiempo, ¿no? De plazos que nos exigen para entregar todas las notas y regularidades que ustedes tengan. De todas maneras es muy simple, sería muy difícil que no aprueben un coloquio teniendo 24 horas para prepararlo. Yo sé que tienen otras materias, pero no exige tampoco algo fuera de lo común. Es de alguna manera para ver cómo resuelven problemas. Cuando digo resuelven el problema, es qué pasa si la densidad del aire varía y cuál es el condicionamiento que tiene un compresor bajo esta alternativa, por ejemplo, ¿no? No es nada del otro mundo. Entonces, el coloquio final se aprueba con 6 o más también. Bueno, ahí lo estamos de alguna manera describiendo, consta de una presentación por Meet, nos conectamos por Meet, vamos a dar horarios, media hora, 45 minutos entre uno y otro para que ustedes lo presenten. Es algo cortito, no necesita de desplayarse mucho, sí conocer de qué se trata y dar idea de que ante una pregunta puedan resolver el problema, ¿no es cierto? Como dice ahí, al tema que les toque se lo vamos a dar con 24 horas de antelación a la fecha y al horario del coloquio. Esto ustedes lo van a poder preparar. Como recién decíamos, se aprueban los parciales del coloquio con más de 6, promocionan la materia y si no logran esta condición, quedan como regular e irían a un examen final, donde ahí sí ya le daríamos 3 temas con los cuales ustedes elegirían uno, lo presentarían también por Meet, y si lo aprueban, nosotros de los otros 2 restantes les pedimos que hablen sobre uno de ellos. Esto también se rinde en los turnos de examen y para darle una cierta amplitud
Es lo mismo que el coloquio. En una época nosotros lo trasladábamos hasta, o era válido hasta el último turno de febrero-marzo, pero ahora nos están pidiendo que entreguemos todos los datos al final del cursado, por lo tanto, no podemos tener o dar esa alternativa para que ustedes puedan elegir cuándo presentar el coloquio. Es decir, que aquellos que quieren regular van a un examen final. Nosotros el examen final solemos darle los 3 temas y unos 10, 15 minutos llamamos de capilla, como para que ustedes puedan ver lo que se les solicita, leer, o si ustedes tienen preparados distintos temas, tomar qué es lo que van a presentar durante ese examen. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Yo les voy a cargar un protocolo para que bien concreto, donde se vean todas las condiciones, cómo se va a realizar y qué es lo que cada una de las partes, sea docentes y estudiantes, tienen que cumplimentar para darle validez a este coloquio o a este proceso de evaluación. Profe, una consulta acá. Sí, dale. Sobre el tema del coloquio, los 3 temas que usted nos da... No, el coloquio es un solo tema. Nosotros se lo damos 24 horas antes para que lo preparen. ¿Y esos son seguir los 3 temas o usted no lo da 24 horas antes? Los 3 temas para aquel que no haya logrado la posibilidad de promocionar y vaya a un examen final. Ah, perfecto. No es para el coloquio. Claro, perfecto. Entonces yo elijo un tema nomás y lo presento en el coloquio. Sí, nosotros le damos, podemos hacer eso, de 3 temas que le demos a cada uno, ustedes eligen uno de ellos y lo presentan en el coloquio. ¿Listo? Gracias, profe. Pueden usar PowerPoint, PDF, lo que quieran para hacer la presentación. Perfecto. ¿Está claro? Sí. Muchas gracias, profe. No, por favor. Para eso estamos. Y hagan todas las preguntas que hagan falta. Lo que sé decir que ahora ustedes pueden preguntar en el coloquio y en los exámenes finales. Lo que preguntamos somos nosotros. Entonces, conviene aclarar todas las dudas que puedan. Es conveniente. La bibliografía que tenemos para esta materia es bastante amplia. Como les decía, tienen cargado mucha documentación ya en la LEF para que ustedes puedan bajarla. Pero como en la parte, yo les voy a ir mostrando qué es lo que tenemos para motores alternativos y qué lo que tenemos para turbinas de gas. Tenemos un poco bibliografía básica y alguna de consulta que en algún momento les pueda servir a ustedes. Este es un libro bastante bueno para la parte de motores alternativos, que se llama Motores de combustión interna de Oberth. Yo voy a tratar de ver si encuentro el link para que ustedes lo bajen, pero creo que si entran en internet lo pueden llegar a bajar. Este es un libro más que recomendado. Después, como alternativa, hay otro libro para la parte de motores alternativos que se llama Motores endotérmicos de Dante Giacosa. Teoría de los motores térmicos de Martínez de Bedia. Es todo esto para motores alternativos. Y aquí tienen unos apuntes de motores alternativos que lo tienen cargados en la aula virtual, que, bueno, ahí están los docentes que hemos escrito este apunte, que está en principio habilitado en la Universidad Tecnológica, pero yo les están cargados estos apuntes por partes en el aula virtual. Así que yo diría que con este apunte, y si ustedes quieren hacer consulta con motores de combustión interna de Oberth,
la parte de alternativos la tendría más que cubierta. Después también, para la parte de turborreactores, hay un libro de Oñate donde no solamente habla de la parte de turbinas de gas y algo de motores alternativos, sino que habla en líneas generales también de aeronaves. Posiblemente alguno lo tenga, y este también es un libro que puedo llegar a buscarlos y pasárselos, cargárselos en la LEP, cómo encontrarlo, o ver si, entonces usar WeTransfer como para pasarles información de mucho peso como esto, y veríamos si es factible que les llegue a ustedes, para lo cual voy a tomar 2 mails de alguno de ustedes para pasárselos y tomar ahí el link y cargarlo en el aula virtual. Ya lo vamos a ir viendo. Hay un apunte de propulsión del ingeniero Criscuolo, y donde tuve una pequeña participación, que está en la facultad, pero bueno, ahora con esto de que no hay posibilidades de ir hasta la facultad, pero que está tomando muchos temas de este libro de Oñate, de turborreactores de Oñate. Así que, de todas maneras, hay partes que habíamos escaneado en su oportunidad y están cargadas en la unidad virtual, desde donde ustedes pueden tomarlo para el estudio. Después hay pequeños tratados o apuntes que ya están cargados también en el aula virtual, que son apuntes que la cátedra ha seleccionado o ha escrito para que ustedes puedan ampliar el estudio. Es larga la materia, hay mucha información, pero creemos que es bastante, digamos, importante tener conocimientos respecto de aquel medio que permite que una aeronave vuele, ¿no? Necesitamos potencia, la potencia la entregamos a través de los motores para que tenga una cierta velocidad la aeronave y así poder funcionar como tal. Mi mail institucional es pablo.bruno@unc.edu.ar. No molesta ninguna consulta, sea de lo que fuera, úsenlo sin problemas. Y el personal es brunopabloe@gmail.com. Por ahí vieron que se complica con el institucional, pero pueden escribir tranquilamente a ese mail. No sé si ustedes quieren hacer un grupo de WhatsApp, yo no tengo problemas, pero si no, mi número de celular es 0351 6798 800. Para cualquier cosa está disponible y no molestan las consultas del tipo que fuera. Perdón, profe, ¿lo puedo repetir, por favor? Bueno, 0351 6798 800. Perfecto, gracias. No, por nada, al contrario. Entonces, hay mucha más bibliografía, nada más que sería muy redundante. Con esto yo les puedo asegurar que alcanza, y no sobra, nunca sobra, alcanza para ver los temas que vamos a ir dando. Este tema de lo cuatrimestral, de que tienen mucha carga horaria ustedes, y evidentemente que no contribuye a poder tener un conocimiento tranquilo y paso a paso de los distintos temas que vamos a ir viendo durante el año, pero creo y considero que es una materia que ayuda a pensar. No sé si los docentes ayudan a pensar, pero las materias sí ayudan a pensar.
¿Por qué? Porque en forma permanente estamos resolviendo problemas con lo conceptual y con lo teórico que hemos aprendido en otras asignaturas que ya debemos haber cursado. Empezando un poco a hablar de la materia, de esto que trata de alguna manera de motores de combustión interna. Ustedes saben que los motores térmicos se dividen en motores de combustión externa y motores de combustión interna. Los motores de combustión externa ustedes no lo ven en el cursado de su carrera, pero son, por ejemplo, las turbinas de vapor. Y combustión externa porque al fluido de trabajo lo preparan fuera de la máquina propiamente dicha, y aquí, como vamos a ver, el fluido de trabajo se prepara dentro de la misma máquina. Vamos a hacer una corta introducción sobre la materia, pero podemos decir que aquí, básicamente, y aparte de otros temas que aplicamos o conocimientos que necesitamos aplicar aquí, como materiales, tecnología de fabricación, lubricación, etcétera, básicamente está sustentada esta asignatura y los conocimientos que vamos a plantearnos de aquellos conocimientos que traemos de la termodinámica, de la termoquímica y fundamentalmente de la mecánica experimental. ¿Qué significa esto de la mecánica experimental? Ustedes van a seleccionar, van a diseñar o van a modificar un motor de este tipo, lo van a realizar matemáticamente, lo van a simular, pero después todo termina en lo experimental, es decir, en el laboratorio, viendo si realmente el motor cumple con las condiciones preestablecidas de antemano. Estos motores térmicos, hablo de los de combustión externa y los de combustión interna, unos usan vapores para la combustión y otros usan gases o gasifican un combustible para su funcionamiento. Y hablamos de combustible, pero no hay combustión si no tenemos alguien que oxide o que nos dé el otro componente para que pueda existir la combustión, y es el oxígeno. Para este caso, donde mayormente encontramos oxígenos en el aire, por lo tanto vamos a usar el oxígeno del aire para combustionar en mezclas predeterminadas o determinadas de aire combustible. Es decir, que como combustible todo aquello que pueda ser dilatable se va a poder usar. Y utilizamos el oxígeno porque lo tenemos disponible y fácil de utilizar para este tipo de máquinas. No es tan fácil a veces hacer la admisión del aire dentro de la máquina, pero sí lo tenemos disponible. Si no tuviéramos el oxígeno del aire, tendríamos que recurrir a oxidantes químicos, que ya se complica un poco el tema. Además, los combustibles que se utilizan tienen que permitir almacenamiento, es decir, ser almacenables y desde ahí utilizables. En definitiva, las máquinas térmicas necesitan de una combustión o un producto de esa combustión que nos permita aumentar lo que se conoce como energía interna del fluido y así aprovechar esa energía interna del fluido que aumenta considerablemente la que tiene el combustible propiamente dicho al entrar en combustión, porque hay un gran aumento de temperatura y sabemos que al haber un aumento de temperatura, la expansión molecular aumenta y por ende su energía interna, que luego es aplicada, en este caso de los motores alternativos que vamos a ver, para ser utilizado en la cabeza del pistón, que por una determinada frecuencia de funcionamiento nos permite obtener una potencia en el eje.
Si nosotros hacemos un resumen histórico, vamos a ver, es increíble cuando uno se pone a leer de cuándo viene todo esto de emplear un tipo de energía para obtener una potencia en el eje, y podemos nombrar desde distintos puntos de vista y distintos años atrás que en una época se utilizaba para obtener potencia en el eje una energía hidráulica o energía eólica, que en su momento tenían los problemas temporales, es decir, en la hidráulica que tuvieran, ¿cuál era fundamentalmente? Y bueno, el salto de agua obtenido de alguna manera. Ahora, no siempre tenían ese salto disponible, dependiendo de la época del año, por ejemplo. O la eólica, que necesitamos viento para producirla. Y yo diría que lo primero que aparece es la máquina de vapor, o usar vapor para entregar sobre la cabeza del pistón energía y así producir o entregar o obtener una potencia. Las primeras máquinas de vapor no fueron turbinas de vapor, sino que fueron motores alternativos. Podemos de alguna manera asemejar a un tipo, a pesar de que esto era más que nada aire, la máquina de Stirling, el ciclo Stirling, se cumplía de una manera u otra. Todo viene del 1800, antes del 1800, pero en el 1800, casi sobre mediados y final de 1800, comienza a empezar a tomar auge esto del uso de combustión y obtener potencia en el eje. Aunque cabe citar a un tal Carnot, que ustedes lo deben haber visto en termodinámica, que tenía un ciclo teórico pero irrealizable, que no se podía realizar, no se podía llevar a la práctica. Y fíjense que Carnot en el año 1800, si mal no recuerdo, 24, o por ahí, escribe el primer libro sobre termodinámica. Y en ese momento ni se conocía, porque tardaron como 10, 12 años después, de conocer o escribir respecto al primer principio de la termodinámica. Fíjense qué visión que tenía esta gente para poder comenzar a preparar este tipo de máquinas. Lenoir fue otro de los pioneros, hasta que para este tipo de máquinas, inclusive, ¿con qué combustible lo hacían? Porque Papin con la pólvora empezó a realizar algunos ensayos, no sé ni cómo lo hacían combustionar. Después aparece en los motores a vapor un tal Newcomen, que utiliza una caldera, distintos mecanismos, condensadores, todo en una misma máquina para poder hacer funcionar la máquina. Esto después Watt, conocido por todos nosotros, saca dentro de la misma estructura de la máquina el condensador y así logra mejorar las grandes pérdidas que tenía la otra máquina. Y aparecen después, no nos vamos a explayar tanto, los motores de combustión interna alternativas, que son de alguna manera, o podemos llamarlas máquinas volumétricas, es decir, aquellas de desplazamiento positivo. Dentro de un cilindro, un pistón que se mueve, una cámara de combustión, y así obtener energía de un fluido. Por allá por 1860, 1862, aparece un tal Bru de Rochas, que después Auguste Otto es el que define el ciclo que hoy cumplen las máquinas alternativas de combustión interna, conocidas como de ciclo Otto, motores de explosión, motores encendidos por chispa, encendidos por bujía, ¿sí? Y esto fue por allá por 1876. Vamos a ver el miércoles, que vamos a empezar a ver qué ciclo cumplen las turbinas de gas, que ustedes lo vieron en termodinámica, pero vamos a ampliar un poco esto, que es el ciclo Brayton. El ciclo Brayton surge como un ciclo
de una máquina alternativa de expansión completa que después se lleva a una máquina digamos, de uso constante donde se hace giratoria o rotativa y pasa a cumplir también un ciclo de expansión completa, pero en otro tipo de máquina. Y por allá, mire de dónde viene, 1880, 1878, aparece un tal Clerk que ya en esa época intenta hacer funcionar un motor de 2 tiempos. Y el último fue don Rudolf Diesel, que por allá por 1890, 1892, hace o pone en marcha una máquina funcionando según el ciclo Diesel. Hoy, en los motores actuales, sobre todo aquellos motores que no son tan grandes y que tienen ya una RPM aceptables, dejan de cumplir el ciclo diésel y pasan a cumplir el ciclo Sabaté, que son aquellos motores diésel que hoy equipan automóviles, camiones, y que en algún momento, no sé hasta cuándo van a seguir las máquinas alternativas, puede llegar a utilizarse en una aeronave. ¿Y por qué todo este perogrullo, perdón, esta información que les estoy dando? Porque la teoría de motores de combustión interna, desde que de alguna manera un diésel concluye con su motor y lo hace funcionar, la teoría es la misma. Han ido cambiando distintas condiciones, conocimientos, medios que tenemos para realizar mejoras, pero desde ese momento la teoría pasa a ser la misma que ya habíamos estudiado. Dentro de los motores alternativos vamos a ver solamente aquellos que tienen una posibilidad de llevarlo a la práctica, como aquel que cumple el ciclo Otto, un motor encendido provocado que se lo llama. Vamos a ver muy sucintamente y rápidamente los motores Sabaté, que son lo que se conocen como diésel rápido o semidiesel, y vamos a hacer mención al ciclo diésel en alguna oportunidad, que son aquellos, es el ciclo que cumplen aquellos motores muy lentos, no más allá de 300, a lo sumo 400 RPM, para poder cumplir el ciclo diésel. Recuerden que el ciclo diésel, el aporte de calor era presión constante, y para que eso ocurriera, o para que siguiera medianamente esa presión, necesitábamos que el proceso sea muy lento, porque el pistón llega al punto muerto superior. Si termodinámicamente ahí comenzamos la inyección de combustible y poco tiempo después inicia la combustión, si el desplazamiento del pistón es demasiado rápido, hay un aumento de volumen muy rápido y por ende va a haber una caída de presión por más que le agreguemos energía. Por eso decimos que lo cumplen los ciclos de motores excesivamente lentos. Este tipo de motores se los suele llamar actualmente como motores encendidos por compresión, que no necesitamos un agente externo que inicie la combustión. Cada uno de ellos tiene sus características y por lo tanto es utilizado en una función o en otro. Y en el caso de los motores aeronáuticos, no solamente son motores alternativos similares a los de uso automotriz, pero que tienen características especiales para poderlos utilizar adecuadamente en este tipo de máquinas de transporte. Por eso, el campo de aplicación que podamos llegar a tener en cada uno de este tipo de motores está limitado o en función de los requisitos que tengamos o de las prestaciones que tiene cada uno de estos motores. Después vamos a ver más específicamente qué fue lo que permitió que evolucionaran este tipo de motores y cómo se fueron desarrollando esas mejoras o cómo fue
modificando de alguna manera el funcionamiento o la performance y el rendimiento de este tipo de motores. También vamos a ver un poco más detalladamente cuáles son los problemas que hemos tenido para desarrollar motores o qué problemas tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar o de seleccionar un motor que sea compatible con la necesidad que tenemos. Vamos a ver que hay problemas de origen técnico, hay problemas de origen mecánico, aquellos tecnológicos que tienen que ver mucho con los materiales, y también, por más que no lo digan, creo que aquí están todos, no lo digan en apuntes o en libros, yo diría que hay problemas económicos y problemas de otra índole, como por ejemplo duración, como por ejemplo obsolescencia, que hay que tener en cuenta. Las mejoras, vamos a hacer una síntesis de las mejoras y los avances a raíz de qué se han ido dando. Por un lado, los combustibles. Los combustibles han ido mejorando. Fíjense, ahora hablamos del Euro 4, Euro 5 ya, Euro 6 próximamente. Han ido mejorando los combustibles. Pero si bien los combustibles tuvieron una mejora, y ya vamos a ver cómo influye la mejora de los combustibles, los lubricantes también han ido mejorando y mucho, y nos vamos a extrañar cuando veamos cuáles son las mejoras que permitieron respecto al funcionamiento o al rendimiento de una máquina alternativa. Es fundamental el avance que se logró con los lubricantes. También se ha avanzado y mucho en los materiales. Vamos a ver qué permitieron esos avances en los materiales en las mejoras en este tipo de máquinas. La tecnología de fabricación, ustedes a lo mejor se preguntarán o vayan preguntándose por qué la tecnología de fabricación influye en las mejoras y en los avances que se han logrado en este tipo de máquinas. Y por último, los sistemas electrónicos de control y la sobrealimentación de motores ha mejorado el funcionamiento. Por ejemplo, lograr potencias similares con un menor tamaño del motor, en el caso de la sobrealimentación, o con los sistemas electrónicos realizar combustiones más adecuadas, eliminando, por ejemplo, contaminación o bajando la contaminación y evitando una combustión anormal, que para este caso es bastante dañina, que es la que se conoce como detonación, que lo vamos a ver oportunamente. Y cada una de estas mejoras ha sido más apropiada para un tipo de ciclos u otro. Como les decía, vamos a ver a lo largo del año, 4 ciclos. Uno, el ciclo Brayton, que lo vamos a ver el miércoles, que es para la máquina de funcionamiento continuo, como una turbina de gas. Y después vamos a ver el ciclo Otto, o motores de encendido provocado, Sabaté, o semidiesel, o diésel rápido, y el ciclo diésel de los motores lentos, que también se los conoce como motores de encendido por compresión. ¿Alguna inquietud, algo que se les ocurra o que les parece que podemos aportar en este cursado? Seguimos nomás entonces. Vamos a hacer una corta y rápida clasificación de motores de combustión. Los vamos a clasificar, como recién decíamos, en motores de combustión. Voy a ir rápido, no tiene mucho sentido, pero sí es importante conocerlo. Los motores de combustión externa, tenemos motores a vapor y motores de aire caliente. En los motores de vapor tenemos motores a pistón, que son las máquinas de vapor, los primeros motores que se utilizaron. Y también de vapor a turbina o turbina de vapor,
como recién mencionábamos, y los de aire caliente también tenemos a pistón, que se utilizan o se llaman motores de aire caliente, o a turbina, que se lo suele llamar turbina de gas de ciclo, solamente como para mencionarlo. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes o desventajas. Una ventaja que tiene el motor de combustión externa es que el fluido que evoluciona para combustión o para realizar trabajo sufre transformaciones físicas. Nosotros tomamos líquido de alguna fuente importante, lo llevamos a una caldera, le agregamos calor para transformarlo en vapor, cambiamos su estado físico. Lo utilizamos en forma de vapor, casi lo más posible de vapor y no vapor húmedo, y luego de haber expansionado en la turbina, al final de la expansión, mediante un condensador, ¿qué hacíamos? Lo condensamos y lo llevamos nuevamente a líquido. Por eso decimos que una de las ventajas es que sufre transformaciones físicas y que eso nos permite realizar un ciclo cerrado, es decir, que se va renovando continuamente. Evidentemente que existen pérdidas de fluido por esto de la vaporización y demás, que se van a ir agregando a medida que el proceso continuo se vaya realizando. De alguna manera, los combustibles en algunas de estas máquinas podemos decir que es más económico, más barato. Normalmente se trata de utilizar el gas natural como combustible, que yo diría que ya es bastante barato cuando se lo obtiene a granel y dispuesto en la fábrica para hacer funcionar la caldera, sobrecalentadores y demás. Sino también el carbón es un combustible barato. No así ya cuando, aunque se aprovecha muchísimo cuando tenemos otro tipo de plantas que generan vapor. La desventaja es que los combustibles tienen menos energía, la combustión es más polucionante, es decir, son más contaminantes, salvo el gas. Cuando utilizamos gas, logramos combustión bastante completa, por lo tanto, el ambiente está cuidado. Y una de las principales desventajas que tienen los motores de combustión externa es la complejidad de la planta que necesitamos para que se realice todo el proceso, porque acá va torre de enfriamiento, depósitos de agua, la caldera, la chimenea, etcétera, sobrecalentadores, bombas, la turbina, etcétera, etcétera, que son bastante grandes y de alguna manera lo podemos poner como desventaja. Dentro de los motores de combustión interna tenemos los motores a pistón, motores alternativos, y las turbinas de gas, también llamadas de flujo continuo. Dependiendo del combustible que se conoce, realizamos o diseñamos una máquina. Acá no es que vamos a utilizar un combustible, vamos a hacer una máquina y vamos a utilizar vamos a obtener un tipo de combustible que se adapta a la máquina, sino que el diseño de cada máquina se realiza en función del combustible que tenemos disponible. También vamos a hablar de ventajas y desventajas que tenemos en este tipo de máquinas. Como desventajas, podemos decir que hay un calor transferido bastante importante, tienen mayor energía los combustibles que se utilizan, y si no tenemos en cuenta como combustible en los motores de combustión externa el gas natural, podemos decir que con cualquier tipo de combustible que se utiliza, la combustión es bastante más limpia que la de combustión externa y de alguna manera poluciona menos. Y yo nombro polución o contaminación. Eso es algo en cada cosa que ustedes intervengan, tener en cuenta cómo se modifica el ambiente a través de una combustión, que puede ser sonora, a través de una combustión de cualquier tipo.
Estas ventajas de alguna manera serían respecto a los motores de combustión externa. Y como desventaja, aquí tenemos que no cambia solamente, no sufre transformaciones físicas el fluido de trabajo, sino que tenemos que ir renovándolo, porque ingresa una mezcla de aire combustible, o en algún momento se mezcla aire combustible, se combustiona y cambia todas sus características, y por lo tanto, para el nuevo ciclo necesitamos incorporar una nueva cantidad de mezcla aire-combustible. Por lo tanto, al ser renovable también tenemos ciertas pérdidas y cierta complejidad en hacer esa renovación, porque necesitamos admitir aire, combustible de alguna manera, y después evacuar gases quemados y tratar de que esos gases quemados se vayan a la mayor cantidad posible, evitando que diluyan parte de la mezcla aire-combustible para el nuevo ciclo, es decir, que le quiten energía. Lo vamos a ver específicamente cuando veamos combustión. Y aquí sí, los combustibles que se utilizan son algo más caros. Ustedes me dirán, bueno, pero el gas natural es más económico, que se está utilizando en automóviles para usar un combustible líquido como una nafta o un gasoil, no para usar gas. Para poder usar gas tenemos que hacer determinados cambios para adecuar a ese motor que funcione con ese tipo de combustible. Eso se utiliza para aquellos que tienen un gran uso y necesitan economía de bolsillo, pero no sería algo de tratado en este tipo de materias, aunque sí, cuando veamos combustible vamos a ver el uso del gas GNC o GLP como combustible, qué ventajas y desventajas tiene en el uso de un motor alternativo de este tipo. De todas maneras, no podemos hablar de uso de gas natural en un motor alternativo de uso aeronáutico, ¿no? Sería bastante complicado. Hay distintas clasificaciones que se realizan de este tipo de motores alternativos. Una de ellas depende del ciclo que cumple, que ya de alguna manera lo hemos dicho. No vamos a ver aquellos ciclos que se cumplieron en forma experimental, e inclusive el Stirling, como el Horvath, por ejemplo, o Lenoir, no lo vamos a tratar. También podemos hacer una clasificación según el método de encendido con el que se logra hacer funcionar la máquina, es decir, por chispa, por compresión, espontáneo, según la transformación de la energía térmica en alternativo, turbina de gas o compuestos, aquellos que se conocen como compound, y también se lo suele clasificar según el número de carreras necesarias para cumplir un ciclo en motores de 2 y de 4 tiempos. Es decir, en el 2 tiempos, con una sola vuelta de giro de la manivela, es decir, con un recorrido del punto muerto inferior al punto muerto superior y otro del punto muerto superior al punto muerto inferior del pistón, se cumple el ciclo. Para los motores de 4 tiempos necesitamos 2 vueltas de cigüeñal y por ende 4 carreras del pistón dentro del cilindro para poder lograr hacer funcionar y cumplir el ciclo. Vamos a ver ahora, si ustedes creían que la primera clase iba a ser solamente la presentación de la materia, como vemos no es así, porque necesitamos los tiempos, ¿no es cierto? Siempre en el desarrollo de motores se tiene en cuenta fundamentalmente la economía de operación. La economía de operación significa consumir lo menos posible y tener la mayor potencia que se pueda, es decir, el mayor aprovechamiento posible del combustible que se está consumiendo. También se tiene que tener en cuenta los costos de fabricación, los costos de funcionamiento, es decir, acá vienen un poco los consumos y las fallas que puedan tener o los recambios que puedan tener, y el mantenimiento. Es algo que no se piensa mucho por ahí cuando se desarrollan motores o que se colocan dentro de una aeronave o dentro de un automóvil,
el tema del mantenimiento y por ahí se hace bastante dificultoso. Vamos a ver cuáles son los principales factores o condiciones que influyeron en las mejoras de este tipo de motores. Vamos a empezar por cómo viene que se empezó a estandarizar materiales, la fabricación, se empezaron a aparecer o solucionar problemas técnicos, tecnológicos, de economía, tanto de fabricación como de utilización. Y eso tuvo que ver el desarrollo que sufrieron las industrias a partir del transporte. Cuando empezaron a ver que como les sé decir, loquitos de aquella época no eran tan locos porque eran más que cuerdos, porque eran capos en lo que hacían, que empezaron a ver que se podían movilizar mediante una máquina de este tipo, y no solamente movilizarse personalmente, sino que empezaron a aparecer aquellos de los primeros colectivos, podemos decirle así, donde transportaban más de una, dos o tres personas, y empezaron a moverse. Entonces, eso fue empujando a mejorar el desarrollo, el desempeño de los motores, y ya empezó con el tiempo a buscar estandarizar procesos de fabricación, materiales, y empieza de alguna manera a aparecer la fabricación en serie de este tipo de máquinas, con lo cual lleva a reducir costos, a reducir costos de funcionamiento también, de desarrollo, de fabricación, a entender un poco más de este tipo de máquinas, y como resolviendo, a su vez, esto le permitió resolver los problemas técnicos, tecnológicos, económicos, como veníamos hablando. También influye, no nos vamos a detener mucho en la historia de esto, porque no tenemos tiempo y no tiene mucha importancia, pero empezaron a aparecer o empezamos a conocer qué le ocurría, cómo termodinámicamente era el comportamiento de la máquina. Empezamos a ver que había pérdida de calor, que necesitábamos más energía, cómo hacer para aprovechar la energía que consumíamos de la mejor manera, la transferencia de calor, cómo cumplir de la mejor manera posible cada uno de los procesos termodinámicos que requerían para cada una de las máquinas que estamos tratando de desarrollar o de mejorar. Y esto hoy en día, digamos que los conocimientos termodinámicos, yo más que los conocimientos termodinámicos, cómo analizar los distintos comportamientos termodinámicos que puede tener una máquina. Por ejemplo, hablando de la combustión, hoy tenemos medios que nos permiten recién ahora conocer, y no le diría el 100%, cómo ocurre o qué ocurre en una combustión de distintos tipos que necesitamos para el funcionamiento de este tipo de máquinas. Entonces, todo eso, todos los medios, los estudios que iba haciendo cada uno, y que en ese momento, imagínense, yo recién les di el teléfono por si quieren hacer un WhatsApp, un grupo de WhatsApp y nos comunicamos. En ese momento estaban desarrollando cosas similares o máquinas similares en distintos lugares del mundo donde no había una comunicación ni se enteraban de que estaba pasando eso. Y sin embargo, de alguna manera, con mucho tiempo le demoraba cada cosa, o cada encontrar alguna mejora, cosa que hoy ha disminuido en el tiempo, los conocimientos. Por otro lado, y algo muy importante, es la mejora en los conocimientos de la mecánica de los fluidos. Es decir, recién hablábamos de cómo hacer la admisión de mezcla aire-combustible o de aire e inyectar el combustible dentro de esa masa de aire comprimido y después evacuar los gases quemados. ¿Qué es lo que pasa en el conducto de admisión? Imagínense en el carburador o aquel elemento que era el dosificador en otros momentos,
cómo dosificar adecuadamente la cantidad de combustible en función de la cantidad de aire que estábamos admitiendo. Estos conocimientos de la mecánica de los fluidos, que a medida que pasa el tiempo son mayores y tenemos más medios para hacer estudios, se ha ido mejorando, por ejemplo, la relación mezcla aire-combustible, la homogeneidad de la mezcla que se lograba, tratar de admitir la mayor cantidad fundamentalmente de aire para aumentar la potencia y evacuar la mayor cantidad de gases quemados. Recién decíamos que una de las mejoras muy importantes era la de los combustibles y la de los lubricantes. La mejora en los combustibles hacen que mejoramos la limpieza del combustible con los procesos de obtención. Si bien los combustibles utilizados actualmente en este tipo de motores son derivados del petróleo o extraídos del petróleo con distintos métodos, pero si nos situamos específicamente en el motor de encendido provocado, es decir, aquel que cumple el ciclo Otto y que necesitamos un agente externo para iniciar la combustión, la mejora de los combustibles ha permitido ir aumentando la relación de compresión con la que podemos trabajar. Y vean de que estamos hablando de la década del 60, 70, inicio del 70, las relaciones de compresión utilizadas, estamos hablando de 8, 8,5 a 1. Luego fueron progresando 9, 9,5, 10, y hoy ya estamos hablando de que es prácticamente normal entre 10,5 y 11 a 1. Si ustedes recuerdan de termodinámica, el rendimiento térmico de este tipo de motores que cumplen, o este tipo de ciclos que logran hacer funcionar este tipo de máquina, ciclo Otto me refiero, el rendimiento térmico aumentaba a medida que aumentaba la relación de compresión volumétrica. Eso hacía que aumentara la relación de compresión manométrica y también la termométrica, es decir, aquella que relacionaba volúmenes, presiones o temperaturas. Eso hizo que mejorar el rendimiento térmico. ¿Qué significa esto? Aumentar el área del ciclo que se producía, por ende, tener más energía para desarrollar sobre la cabeza del pistón. Y evitar fundamentalmente aquello que limitaba la relación de compresión que podíamos utilizar, que era conocida como detonación, que era una combustión anormal, aquella que puede llegar a ser pinchazo del pistón o algunos daños mayores que puedan producirse en una máquina que cumple el ciclo Otto. Los combustibles de los motores diésel de alguna manera han permitido ir mejorando cómo se inyecta el combustible dentro de la cámara de trabajo, y por ahí, para utilizar nuevas metodologías, requieren de que una mayor calidad del combustible para poder vaporizarlo. Prácticamente hoy en los motores diésel de alto rendimiento o de alta complejidad, se hace más que una vaporización, un sprayado del combustible, logrando así procesos de combustión mucho más adecuado y más aprovechable, es decir, que se queman prácticamente el 100% del combustible que se está consumiendo. En cuanto a los lubricantes, tiene que ver con los dos motores. ¿Por qué? Porque aparecen los lubricantes que trabajan en distintas condiciones de temperatura, multigrados, que le llaman, y la película
que permiten utilizar estos lubricantes es menor, por lo tanto tenemos un menor rozamiento o gasto de energías en moverlo, llegan a lugares mucho más complicados que antes se hacía difícil. La capa límite es más difícil de que se corte, por lo tanto permitieron un trabajo a mayores RPM sin problemas de lubricación, y hoy lo podemos hacer llegar a distintas partes también como para ayudar a enfriar respecto a la energía en forma de calor que se produce por la combustión que necesitamos realizar para el funcionamiento de estas máquinas. El avance que han tenido los lubricantes, yo le diría que está inclusive por encima del avance que sufrieron los combustibles. Por ahora con eso me conformo y es más que suficiente. No me acuerdo qué es lo que sigue, por lo tanto lo vamos a poner. La posibilidad de investigar distintos procesos. Esto se refiere a las distintas transformaciones termodinámicas que se requieren para cumplimentar un ciclo. En el caso de la admisión, por ejemplo, si el motor es normalmente aspirado, es decir, lo que se conoce como motor atmosférico, que la mayoría de los motores aeronáuticos son de este tipo, hay que mejorar la admisión, fundamentalmente de aire, para poder incorporar mayor cantidad de energía en forma de combustible y así obtener mayor potencia, sobre todo en los requerimientos más donde el motor o al motor se le requiere de mayor potencia. También en cómo realizar una combustión que no supere determinadas presiones máximas por temas que podemos llegar a lograr en el caso del motor a explosión o que se cumple el ciclo Otto, llegar a lograr ese problema de la detonación, o que a su vez ocasione grandes esfuerzos en los elementos mecánicos, y hacerlo lo más corto posible, porque de esa manera obtener el mayor aprovechamiento al empuje que se le da a la cabeza del pistón cuando deja su punto muerto superior. También ver cómo realizar los procesos de apertura y cierre de válvulas para producir esta admisión o para producir o para tener el mayor que consuma el menor trabajo y que tenga el mayor trabajo en la expulsión de gases quemados del ciclo anterior. Todos esos procesos o los medios que se han ido conociendo nos permiten mejorar lo que recién decíamos, ¿no? La parte de mecánica de los fluidos, de termodinámica y el comportamiento de la máquina, además de tener la posibilidad de analizarlo en nuestros bancos de ensayos más modernos que nos permiten realizar ensayos de investigación y así ir encontrándole la vuelta e ir mejorando los distintos procesos. Otra mejora es la de la tecnología de fabricación y los materiales. Voy a empezar por los materiales, a pesar de que acá está al final. Se empezaron a conocer, por un lado, materiales más livianos que soportaban cargas térmicas o cargas mecánicas iguales o mayores a lo de los materiales que se conocían hace un tiempo. Eso permitió que necesitábamos tener menos pérdida de calor refrigerar en menor medida la energía en forma de calor que se producía por la combustión. Se hicieron más eficientes los sistemas de refrigeración, pero fundamentalmente, al tener mayor resistencia y básicamente menor peso, ayudaron mucho en disminuir las fuerzas de inercia. Recordemos que las fuerzas de inercia van con el cuadrado de la velocidad, y que las fuerzas de inercia se deben a los pesos o masas de los elementos en movimiento, pistón, pernopistón, biela,
manivela, etcétera, etcétera, que eso hace que tuviéramos que limitar la potencia máxima a utilizar porque esos pesos o esas masas hacían que la fuerza de inercia aumentaran y producían vibraciones y luego problemas con problemas con la duración de los materiales o de las partes. Les recuerdo que la potencia de un motor, o les digo que la potencia de un motor es en función de un trabajo, en este caso dado por una cupla motriz, fuerza por distancia, y por la frecuencia con la que se produce ese trabajo, es decir, las RPM. Y básicamente para una misma cupla motriz el motor va a aumentar su potencia si aumentamos las RPM. La mejora en los materiales permitió aumentar las RPM y por ende la potencia de utilización de un motor. ¿Cómo influye la tecnología de fabricación? Y bueno, nosotros estamos hablando de un sistema cilindro-pistón, hacemos una transformación de un movimiento de traslación en un movimiento de rotación, y quien veda o quien trata de que no haya intercambio de energía entre la parte superior, cámara de combustión, y la parte inferior, el cárter, son los aros de pistón. En este caso, la tecnología de fabricación benefició a la mejora en el grado de redondez que se lograban en los cilindros. Esto, de alguna manera, hace que los aros tengan un mejor apoyo sobre cuando se trasladan a lo largo del cilindro, y por ende tener una mejor, vedar mejor el pasaje de energía de una cámara a otra, por lo tanto tener menos pérdidas por pasaje de un lugar al otro. A su vez, la tecnología de fabricación, que permitió mejorar ese grado de redondez, también permitió mejorar la rugosidad de las paredes del cilindro y la mejora en los materiales y en los aros, que esto hicieron que tuvieran menor altura, es decir, menor área de rozamiento con el cilindro, y eso hace que al tener menos rozamiento tenemos menos pérdida, o sea, hay una mejora en el rendimiento mecánico de estas máquinas. Estas dos cosas juntas contribuyen a la mejora del funcionamiento de este tipo de máquina. No sé si está aquí, pero me gustaría de alguna manera hacer o decir algo sobre esto, que son los elementos electrónicos de control a través de una computadora que nos permiten censar distintos parámetros y condiciones, elaborarlas en esa ECU o unidad de control, que de alguna manera nos permite variar las condiciones de funcionamiento de nuestro motor y así evitar, por ejemplo, que entre en un régimen detonante o que esté trabajando con un exceso de contaminación a través de la combustión. Y de ahí que se censan presiones, temperaturas, la sonda lambda que ustedes deben haber sentido nombrar. Toma mucha información esa unidad de control, la procesa y luego emite determinados cambios para que no salgamos de los parámetros o de los valores que nos estableció esa unidad de control, que previamente, por supuesto, fueron cargados esos valores,
Y básicamente, recién hablábamos de la detonación, que es un proceso de combustión anormal no muy deseado, cuando se están dando las condiciones de presión, temperatura y el tiempo de combustión en la zona de la cámara, hacer movimientos o reducir cabo de combustible o alguna otra condición para que alejemos el funcionamiento de la máquina a esa condición de funcionamiento normal que es debido a la detonación. También con el correr del tiempo podemos tomar datos estadísticos y comparar distintos funcionamientos y condiciones, mantenimientos, etc. Y si no, fíjense que hoy en motor aeronáutico básicamente se utilizan 4 y 6 cilindros de determinados volúmenes de cilindrada en determinadas condiciones. Y es como en automotor es lo mismo, ¿no? Es como una moda. Todos los fabricantes de motores o de automóviles comienzan a utilizar motores similares para propulsar alguna máquina. Respecto a qué es lo que se persigue o qué es lo que necesitamos que nosotros vamos a requerir que los motores sean lo más livianos posible, lo más económicos posible. Por lo tanto, para un determinado tipo de utilización vamos a necesitar un motor liviano. En el caso de aeronáuticos sería esencial, pero por ahí no estamos limitados por algunas condiciones, que para determinados usos tengamos un motor económico o motores económicos, y en algunos casos, por lo menos en el caso automotriz, utilizar motores híbridos, es decir, que se utilizan motores de combustión interna y motores eléctricos. Vamos a hablar de algunos problemas que se producen y cuáles son las causas. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud? Hábleme a alguien, porque estoy hablando solo acá. Sí, profe, con el tema... No. ¿Está claro? Sí, una consulta con el tema de los sensores. ¿A veces Sí. no terminan siendo contraproducentes al agregar muchos sensores dentro del motor? No, vos sabés que evidentemente que algo tiene su influencia, porque tiene que dar el lugar específico que realmente envíe la señal adecuada. Hay muchas interferencias. Fíjate que en aeronáutica, inclusive cuando cambias algo electrónico o algún sistema de control de cabina, tenés que ver que no haya interferencia, que es fundamental. Se estudia eso, por eso se demora tanto en un desarrollo en este caso de un motor, y tener en cuenta que el motor va a ir dentro de un espacio, un lugar, y evidentemente que a partir de ahí puede tener diferentes consecuencias. Pero cuanto más sensores puedas tener y esa unidad de control pueda tomar mayor cantidad de datos y fundamentalmente lo procese lo más rápido que se pueda para dar la orden de qué realizar para que no entre en alguna condición anormal la máquina, es bastante importante. Se requiere de muchas pruebas y mucho desarrollo. Pero hoy en día se tiene, del punto de vista de contaminación, combustión, inclusive vibraciones, etcétera, para poder tener un comportamiento lo más adecuado posible. Pero sí, evidentemente que la desventaja sería que tenemos que analizar si producen interferencia o hay otro elemento que produce interferencia, cuál es la mejor condición o posición que debe llevar ese sensor para... Después, no solamente hay sensores, hay actuadores. Ya vamos a ver algo muy sucintamente, pero de electrónica, de control electrónico o inyección electrónica más específicamente. Y ahí vamos a ver que hay sensores y hay, como es, actuadores
porque por ahí uno piensa que son todos sensores, pero no. Hay una parte de sensor y otra parte que son actuadores, que tienen el mismo problema, ¿no? No sé si de alguna manera aclaró la duda. Sí, no, queda clarísimo. Más que todo lo preguntaba por el tema de que en los motores actuales normalmente los sensores son los primeros en fallar y eso es lo que generan que las personas tengan que ir a hacer mantenimiento. Y si no sí, si no tenés cómo meterle la computadora y evaluar qué es lo que pasa, terminás cambiando todos los sensores para ver cuál fue la falla, ¿no? Porque todos influyen en casi todo, ¿no? Sí, es cierto. Gracias, profe. Bien, los problemas que podemos analizar son de tipo térmicos. Aquí tiene mucho que ver el equilibrio térmico que se logre. Esto hace, lo voy a pasar algo rápidamente, a la resistencia de los materiales. La resistencia de los materiales tiene que ver desde el punto de vista mecánico y desde el punto de vista térmico, ¿no es cierto? Cómo trabajan los lubricantes, hasta cuándo o hasta qué condiciones térmicas los lubricantes son efectivos. Hoy en día, como recién decíamos, la mejora en los lubricantes es increíble. ¿Cómo se desarrolla la combustión? Recién hablábamos de que costó mucho verificar realmente cómo se desarrolla la combustión. Y no solamente en el diésel, que no tiene un lugar específico donde comienza la combustión y por ende establecer dónde termina, sino que es una combustión algo desordenada, que con los sistemas de control y los sistemas de inyección que actualmente se tienen, se logra tener una combustión bastante ordenada. En el caso de un motor que cumple el ciclo Otto, se inicia la combustión en la bujía, pero hoy en día con la inyección de combustible de alguna manera controlada, va a una relación de mezcla determinada cerca de la bujía y tenemos una relación de mezcla distinta a medida que nos alejamos de la bujía. Eso hace a estos estudios que han permitido entender cómo se desarrolla la combustión propiamente dicha. Recién hablamos de resistencia a materiales por el tema no solamente de mecánico, sino el térmico, y bueno, las tensiones térmicas que se producen, y sobre todo cuando está el motor exigido, evidentemente que son válidas y a tener en cuenta para evitar una rotura de la máquina. Y los externos. Uno aquí se preguntaría, o la pregunta que le haría, ¿qué parte del motor exige mayor análisis o es más complicado obtener un cálculo adecuado para evitar problemas estructurales? Y todo el mundo nos vamos por ahí, por el cigüeñal, que el pistón, que el cilindro, que no sé qué. Y realmente es el cárter. El cárter es el que recibe no solamente todas las condiciones de funcionamiento del motor propiamente dicho, sino que en él van colgados, permíteme la expresión, o montados más específicamente, distintos equipamientos que son necesarios para el funcionamiento de la máquina donde estamos montados, si no es una aeronave o un automóvil. Es decir, que esos problemas estructurales hay que tenerlos en cuenta. Después hablábamos recién de problemas mecánicos o de tipo tecnológico. Problemas mecánicos de funcionamiento, lograr que adecuadamente el mejor funcionamiento posible, con la menor resistencias que se puedan, con la menor cantidad de vibraciones posibles. Y los tecnológicos que tienen que ver con los materiales y la tecnología de los procesos que mejoran el comportamiento de los distintos materiales, como por ejemplo revenido, recocido, y lo que a usted se le ocurra en cada tipo de material que podamos tener. Los procesos térmicos, ¿no?, que ayudan a la mejora del material. Siempre hay que tener en cuenta respecto a los motores, en función
de las performances requeridos. Cuando hablo de performance, por un lado hay que poner potencia y por otro lado rendimiento. Son dos cosas totalmente distintas. Una es que lo que nos entrega, como el comportamiento de la máquina, y otro es cómo en función de lo que gastamos, qué es lo que nos entrega el motor, ¿no? Porque por ahí se confunde el tema de potencia con rendimiento. Y aquí también tiene que ver, y para distintos tipos de uso, qué duración se requiere de la máquina. Hoy en día, con esta sociedad de consumo, en el caso de automóviles, la duración no es un problema tan grande porque las mejoras que se han sufrido han hecho que tanto el motor que funciona a una determinada RPM como que funciona a una mayor RPM tiene cierta duración debido a los avances que se han tenido. Pero es muy importante tener en cuenta la duración para cuánto vamos a gastar en tiempo y en pesos para lograr la duración adecuada. Y acá hay un problema, no solamente económico, sino también técnico, que van de la mano. Uno puede avanzar técnicamente, pero eso hace que económicamente o sea inviable o sea demasiado grande, o viceversa, ¿cierto? Que por ahí, por no gastar tanto económicamente, ya sea en funcionamiento, en desarrollo o en mantenimiento, no logremos condiciones técnicas adecuadas. Siempre hay que tener en cuenta en el desarrollo de motores algunas condiciones que no son específicas del motor, recién lo hablábamos, ¿no es cierto? Que son los que llamamos o podemos sintetizar como efectos exteriores. El equilibrado, por un lado, recuerden que el motor se mueve y tenemos que tener los anclajes adecuados para absorber ese desequilibrio que se produce, sobre todo a baja RPM, en el arranque, cuando el funcionamiento no es adecuado. Después, yo sé decir que estos motores, sobre todo en automóviles, no tanto en aeronáutica, porque no los tienen, pero suelen tener dos diques. Uno es el filtro de aire y otro es el silenciador. Y ahora podemos poner otros elementos que nos impiden la libre admisión y la libre circulación de los gases quemados. Y uno de los temas a trabajar mucho, y sobre todo se trabaja en automóviles, es el tema de silenciado, el tema de ruido, ya sea interno por fluido o por la combustión que se produce. Y fundamentalmente, trabajar sobre el tema de contaminación. La contaminación es fundamental. Cada cosa, y esto es a modo de ayuda para ustedes, cada cosa que vayan a ver, requiero que tengan en cuenta la contaminación, sea auditiva, sea de combustión, y los riesgos. Los riesgos hay que tenerlo en cuenta. Hice una pequeña síntesis de las mejoras que han ido ocurriendo con el pasar de los años y llaman la atención. Vamos a ver esto y alguna cosita más, y ya por ser el primer día de clase creo que más que suficiente. Les va a llamar la atención algunas de las mejoras que se han ido obteniendo. Fíjense la fecha, 1902. Un tal Louis Renault patenta un compresor centrífugo. 1902. Y luego se usó para sobrealimentar y después fue usado en las turbinas de gas. No tan lejos de ahí, 1905, Bucci, fíjense, ya en esa época patenta un motor con sobrealimentación, que tiene una turbina y un compresor, donde la turbina ya empieza a ser movida por gases de escape, tal cual hoy se utiliza. Evidentemente que eso logra una mejor admisión, puede incorporar mayor cantidad de aire, por ende podemos incorporar mayor cantidad de combustible, inclusive
La sobrealimentación ayuda a la homogeneidad de la mezcla y tenemos mayor energía para liberar. 1905 ya existía un motor sobrealimentado. Y nosotros hoy decimos, mira, hemos logrado hacer funcionar un motor sobrealimentado. En 1922, un ya conocido, Mercedes-Benz, la fábrica diseña el primer motor con precámara de combustión. Esto es para un ciclo diésel cercano al Sabaté y era utilizado en tractores, donde esa precámara es donde se iniciaba la combustión y luego pasaba a una cámara principal donde terminaba la combustión. En esa precámara tenía precalentadores, eran de cabeza caliente, se llamaban, se usaban en tractores, para el arranque había que calentar toda esa parte, de una bocha específicamente, y la combustión se realizaba iniciaba en una precámara y de ahí pasaba a la cámara principal para terminar la combustión. Algo es que todavía en algunos motores actuales de automóviles diésel, que se llaman diésel, cumplen realmente un ciclo Sabaté, todavía se utiliza. No nos vamos muy lejos, 1925. Jonas Hasselmann presenta el primer motor Otto con inyección directa, es decir, inyectaban el combustible dentro de la cámara de combustión. Es decir, que este motor solamente admitía aire, comprimía aire, y en esa masa de aire comprimido, y antes que llegara el pistón a la cabeza, al punto muerto superior, hacían inyección de combustible. ¿Cómo lograban? No encontré bibliografía para mejorar un poco o conocer un poco de cómo lograban. El tema acá estaba en cómo hacían que el combustible se mezclara con el aire lo mejor posible y lo más rápidamente posible, cómo generaban la turbulencia, cómo generaban vórtices ahí para armar una turbulencia y que ese mezclado se produjera. Realmente admirable. Después ya empieza a aparecer Don Bosch, que es 2 años después, ¿no es cierto? Donde ya aparece el primer motor diésel con bomba inyectora lineal. Es decir, que teníamos una bomba y esa bomba asistía o llevaba combustible a los distintos cilindros. Vuelve a aparecer Don Mercedes, donde aquí le pone un sobrealimentador, un turbo, a un motor diésel. Y era usado, en ese caso, fíjense que para el transporte. Acá hablamos de tractores, motores más grandes, trenes y después camiones, donde se empezó a sobrealimentar el motor, por ende, logrando mayores potencias o tener la misma potencia con un motor más pequeño. Miren de cuándo es. Evidentemente que entre medio de estos años hay algunas otras mejoras, pero me parecieron las más interesantes para ver. Otra vez Bosch, ahí, la primera inyección eléctrica, de ahí el D-Tronic, o Jectronic, que le llamaban, que tenía, en lugar del carburador, ponía ahí la inyección, y en un solo lugar, y de ahí distribuía a los distintos cilindros con un solo inyector que estaba en lugar de el carburador. Después, evidentemente, empezamos a conocer los sistemas de inyección actuales. Y ahí voy a hacer un paso a 1983, que empieza a aparecer, alguien de ustedes recién preguntaba del tema de los sensores y demás, ya se incorpora la inyección electrónica y empieza a aparecer la sonda Lambda, que nos permite ver cómo salen los gases quemados, si pudieron ser neutralizados los NOx, los monóxido de carbono, dióxido de carbono, con un catalizador de 3 vías. Usaba ya un catalizador de 3 vías
de lo que se utilizan actualmente. Después otro de los que ha investigó, una competencia de Bosch, si se quiere, presenta en 1995, ya hace varios años, el primer motor con el sistema Common Rail para motores diésel. Vamos a ver lo que es el sistema Common Rail, pero se trata de un tubo que tiene un sensor en una punta y se mantiene combustible a igual presión y está sellado ese riel, y lleva a la misma presión combustible a todos los cilindros, y para cada cilindro tiene un inyector que inyecta combustible cerca de la válvula de admisión. Lo comenzó utilizando en motores de camión y luego hoy ya está utilizado en todo tipo de vehículos. Y por último, Alfa Romeo ya saca el primer motor con Common Rail. Después podemos decir que aparecieron la inyección directa. Alfa Romeo es uno de los pioneros, Common Rail e inyección directa en diésel y en motores Otto, que son los que mayoritariamente se utilizan actualmente. Sintetizando, las mejoras o las mejoras que se lograron en el funcionamiento, en el consumo, en la potencia de estos motores, se deben a las mejoras en los combustibles, en los lubricantes, en los materiales. Recordemos que los lubricantes, hoy se utilizan lubricantes multigrados. Eso tiene mucho que ver con el tema del cambio que se produce con la temperatura y por ende aquí de la capa límite prácticamente iniciable, de que se rompa la capa límite y nos quedemos sin lubricación. A tal punto, la calidad de los lubricantes que podemos quedarnos por alguna razón sin que trabaje la bomba de aceite, y por un tiempo sigue la capa que se produce, sigue lubricando, sobre todo el mecanismo cilindro-pistón y perno de pistón, biela manivela, etcétera, etcétera. También hablamos de las mejoras en los procesos de fabricación, en los sistemas electrónicos de control y en la sobrealimentación de motores. Vemos un ratito más y ya dejamos, porque me parece más que suficiente. ¿Alguna pregunta, consulta, algo que quieran aportar sobre este tema? Hemos hecho una síntesis, evidentemente podríamos hablar toda la tarde. Bien. Si bien ustedes ya han hecho termodinámica y han de alguna manera visto ciclos, esto sería algo que pudiéramos ver en uno de los laboratorios, y hacer una visita y ver funcionando esta máquina para ver cómo se produce apertura y cierre de válvulas, en qué momento abren y cierran, cómo trabaja una caja. Bueno, en la facultad hay una caja. Cómo es el funcionamiento, no lo podemos hacer por el tema de la virtualidad. Pero dentro de los ciclos, en los motores alternativos, se conocen, se estudian 3 ciclos. Uno, el que ustedes vieron en termodinámica, que es el ciclo ideal, o ciclo termodinámico, aquel que cumple con los procesos termodinámicos de cada uno de los ciclos que se conocen, ya sea Otto, Sabaté o diésel. Es decir, que cada uno de los procesos que se requieren para lograr el ciclo son reversibles. Por eso
eso el ciclo se dice que es reversible el funcionamiento, el famoso punto 1, donde comenzamos a hacer la compresión del aire o del aire combustible. Eso es netamente teórico y es hacia nuestra máquina y la puesta a punto. Hay un ciclo que no se ve mucho, pero que es el ciclo de fluido real. Este ciclo es aquel que se analiza manteniendo la máquina como ideal, es decir, que realiza los procesos termodinámicos ya conocidos, compresión y expansión adiabática, aporte de calor a volumen o a presión o a volumen y presión constante, evacuación de gases quemados, pérdida de temperatura a volumen constante, admisión y expulsión de gases quemados a presión atmosférica, por ejemplo, o a presión constante, pero en el cual hacemos funcionar o hacemos de cuenta que la máquina funciona con un fluido real, en relaciones de mezcla aire-combustible que realmente se utilizan. Se sabe hacer un estudio de una mezcla rica, una mezcla pobre y una mezcla estequiométrica. Pero la máquina de la próxima clase, pero vamos a pasar a lo que más nos interesa, es cómo todas estas condiciones termodinámicas que hemos venido aprendiendo, lo podemos llevar a los mecanismos disponibles que tenemos, es decir, cómo podemos hacer que todos estos procesos termodinámicos que hemos venido estudiando los llevamos a los mecanismos y obtener condiciones o funcionamiento lo más cercanos a los ideales posibles. Es decir, que vamos a analizar un ciclo ideal y sobre el mismo vamos a considerar todas las pérdidas y condiciones a tener en cuenta que modifican ese ciclo ideal y pasamos a un ciclo real. Aquí el fluido es real, la máquina es real, aquí sufre cambios físicos y químicos, físicos porque pasamos a vaporizarlo a un gas, después tenemos una combustión donde las condiciones químicas también se alteran, y tampoco tenemos aperturas y cierres de válvulas en forma instantánea, sino que necesitamos de tiempos, es decir, que son progresivos, las aperturas y los cierres de la válvula, para poder lograr el funcionamiento adecuado de la máquina. Dicho esto, vamos a hacer una síntesis. Vamos a suponer en un diagrama de Clapeyron, presión-volumen, también lo podemos hacer en un diagrama entrópico, temperatura-entropía, y vamos a suponer que ese es nuestro ciclo. Le damos cualquier forma, total, el tema es analizar. ¿Qué funciona entre dos volúmenes? Vamos a suponer que acá tenemos un sistema cilindro-pistón, que el pistón se mueve desde puntos muertos, por ejemplo, al inferior, al superior, al inferior, y tenemos aquí un volumen máximo y un volumen mínimo. El volumen mínimo sería el volumen de la cámara de combustión. Y ese movimiento del pistón hace que trabajemos entre dos presiones determinadas. Ese desplazamiento es el volumen de cilindrada, el volumen de desplazamiento. Vamos a suponer que trabajamos dentro de una presión mínima y una presión máxima. Esa presión mínima teóricamente puede ser la presión atmosférica y la presión máxima aquella que logramos al final de la combustión, dependiendo del ciclo de que se trate. Para que pueda funcionar en algún momento, en alguna etapa, sea volumen, sea presión constante, le aportamos calor a través de una mezcla aire-combustible, una combustión determinada, y debido a eso hay un desplazamiento del pistón que nos va a permitir obtener un determinado trabajo o un diferencial de trabajo, en este caso, que lo vemos ahí colocado.
suponemos que ese mismo ciclo toma esa forma en un TS, y aquí lo que va a importar y lo que nos va a permitir ver de mejor manera es las temperaturas de trabajo mínimas y máximas. Cada ciclo tiene distintos parámetros y cada uno de ellos va a depender de distintos aspectos o distintas condiciones. Unos son los parámetros de la máquina. Los parámetros de la máquina van a provenir de este desplazamiento, fundamentalmente el desplazamiento del pistón, donde vamos a tener una relación de compresión y también una relación de expansión. En el caso del ciclo Otto, la relación de compresión sería igual a la relación de expansión. ¿Por qué? Porque trabaja entre los mismos volúmenes, porque el aporte de calor es a volumen constante y la pérdida de calor también. Pero también necesitamos considerar y verificar los parámetros de utilización de cada uno de los motores. Eso tiene que ver con el estado inicial, es decir, cuando nosotros vamos a comenzar el ciclo, tenemos las válvulas cerradas y vamos a empezar la compresión. Ese es el punto inicial. Y el calor aportado, punto inicial, desplazamiento del pistón, tenemos una relación de compresión, al final, en el punto muerto superior, hacemos aporte de calor y nos va a permitir llegar a una presión máxima, que es la que de alguna manera vamos a aprovechar para darle energía a la cabeza del pistón. Y por último, podemos mencionar, sobre todo en los ciclos teóricos, lo que se conoce como parámetro del agente, que es lo que ustedes conocen como la constante del gas que evoluciona. Esto nos permite, o necesitamos analizar, y con esto terminamos, o recordar más que nada, lo que eran las magnitudes de un ciclo. Por ejemplo, la entalpía es una magnitud de un ciclo. Recuerden que la entalpía, de alguna manera, representaba la cantidad de energía o estaba ligada a la temperatura de ese punto. Y que era la energía interna más un trabajo. El AK, porque todavía seguimos utilizando el sistema térmico. También recordar lo que era el trabajo. Para que existiera el trabajo tendría que haber una variación de volumen para este tipo de máquinas. El calor, hablando del calor aportado, también podemos hablar del calor cedido, dependía del calor específico a volumen o a presión constante del fluido que evolucionaba por la diferencia de temperatura entre las cuales se hacía ese aporte de calor. Y acá aparece algo que recién lo nombré, pero que vamos a ver, relaciones de compresión. Ustedes deben haber visto, casi con seguridad, solamente la relación de compresión volumétrica. Algunos lo llaman pi, otros de otra manera. Yo aquí le puse epsilon porque sale en la mayoría de los tratados de este tipo de motores como epsilon, pero en definitiva es el volumen máximo sobre el volumen mínimo, que es la relación de compresión. Aquello que hablamos 9:1, 10:1, es una relación de compresión volumétrica. Pero en función de esa relación de compresión volumétrica, aparece una relación de compresión manométrica que tiene en cuenta las relaciones de presión. En este caso, presión máxima, presión mínima. Y aquí va a depender de esa relación de compresión, ese desplazamiento que se produce en el pistón entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. Como aumenta la presión, también va a haber una variación de temperatura. Por lo tanto, aparece una presión termométrica. Esta presión manométrica es la más usada en el caso de turbinas de gas, ¿sí? Y esta relación termométrica es a consecuencia del aumento de presiones que sufrimos, o el cambio de presiones que sufrimos a través de la compresión volumétrica, y relaciona la máxima temperatura y la temperatura mínima, es decir, inicio y final, o final e inicio de la compresión.
En el estudio que vamos a hacer durante este cuatrimestre, siempre vamos a analizar o vamos a tener algunos parámetros que van a tener que limitarse, como la presión máxima. Puede ser por el lado de la combustión, en el caso del motor Otto, para que no haya detonación, pero también tanto en el otro, como él dice, por las cargas mecánicas. Cuanto mayor presión máxima de funcionamiento tengamos, mayores son las cargas mecánicas. Por ende, o hay que hacerlo estructuralmente más, más grande al motor, o bajar las presiones máximas de utilización. Volúmenes máximos, y sí, porque depende del tamaño para qué vamos a utilizar la máquina, porque además tiene que ver con el peso del motor. Temperaturas máximas, o es la que nos permite lograr el tipo de combustión, o es en el caso de una turbina de gas, que recuerden que el ciclo de Brayton estaba limitado por la temperatura T3, que era la de ingreso de los gases quemados a la turbina, por el material de los árabes, qué temperatura podíamos aportar. Después, el calor aportado tiene su limitación por el tipo de combustible que utilizamos. En el caso de un combustible derivado de un hidrocarburo, sabemos que lo máximo 60 kilocalorías por kilogramo de aire. Y también tiene que ver, o tenemos que nombrar el calor cedido o perdido, porque este conviene que sea el menor posible, y vamos a tener que tratar de que para lograr un determinado rendimiento o una determinada aprovechamiento de la energía que estamos consumiendo, que este calor cedido no supere determinados valores. De ahí, de este calor aportado y el calor cedido, aparece el calor que realmente utilizamos, que puesto en función del trabajo, este J, recuerden que es el equivalente, es lo que realmente vamos a utilizar. Y bueno, el volumen de cilindrada siempre va a tener que ver con el volumen máximo y el volumen mínimo, siendo el volumen mínimo el volumen de la cámara de combustión. Cada ciclo tiene sus cualidades, entre ellos el rendimiento térmico. En uno, el rendimiento térmico aparece el calor como parte del mismo, en otros es independiente, como en el otro, es independiente del calor aportado. También aparecen presiones medias, en este caso vamos a ver solamente presión media teórica, pero cuando avancemos en el estudio de estos motores vamos a ver que hay una presión media sobre la cabeza del pistón y una presión media que estaría dada en el eje de la máquina donde tomamos la potencia. Una es presión media indicada y la otra la presión media efectiva. Solamente para eso. La liviandad en realidad es la relación peso-potencia y la regularidad mecánica y termodinámica que tiene cada una de las máquinas. Esto lo vamos a ir viendo. Dentro del rendimiento térmico, siempre en funciones de calor relacionamos el calor útil sobre el calor aportado. Lo que aprovechamos respecto a lo que estamos consumiendo. En unidades de trabajo, como recién decíamos, tomamos una ecuación como esta. Que lo que es W y WC es trabajo de expansión menos el trabajo de compresión. Este trabajo de expansión es positivo porque es el que realizamos sobre la cabeza del pistón para que haya el desplazamiento, y este es negativo porque necesitamos consumir parte de ese trabajo de expansión para volver a comprimir el fluido. Las presiones media teóricas, en realidad, es un trabajo por unidad de cilindrada, como lo vemos ahí, y en este caso esa sería la presión media teórica. Vamos a ver que la presión media indicada toma un determinado valor y sería aquella que si aplicamos en forma constante sobre la cabeza del pistón sin rozamiento nos da un determinado trabajo o una determinada potencia sobre la cabeza del pistón. Mientras que la presión media efectiva es una presión tal que aplicada en forma constante sin rozamiento pero medida en el eje nos da una determinada potencia. Y la liviandad, como recién le decía, es o la presión máxima sobre la presión media teórica o lo que dice acá al final, peso
por trabajo o unidad de cilindro. Peso sobre trabajo o peso sobre potencia, o sea, peso por unidad de potencia o unidad de trabajo. No vamos a llegar, o ya me parece que es más que suficiente, lo dado. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que hacer. Estoy dispuesto a responder. Creo que fue bastante por la primera clase, así que el miércoles a las 7 de la tarde seguiremos hablando ya sobre turbinas de gas. Sé que por ahí tienen problemas algunos de ustedes para conectarse a las 7 porque tienen otra materia y en realidad el horario es 7:15. Yo no tengo problema en empezar 7:15. No sé qué es lo que opinan ustedes. Hola. Sí, profe, por mí no hay ningún problema. Por mí tampoco, profe. Está perfecto el horario. Bueno, sí, nos conectamos a las 7, aquel que esté, pero hacemos una espera a aquellos, si es que hay alguien que esté cursando otra materia, porque me ha pasado otros años, entonces Bueno, lo podemos hacer así. perfecto, profe. Avisamos ahí. Espero que haya sido claro y sí, tenemos que meter una cierta cantidad de contenido que en realidad está sintetizado para poder lograr el objetivo al fin del curso. Bien, yo por mi parte, gracias por la atención y cualquier, vayan analizando cualquier duda o cualquier cosa que no encuentren en el aula virtual, me avisan y lo hablamos. ¿Está? Estamos dispuestos a responder lo que se pueda. Gracias y nos vemos el miércoles. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Chao, profe.